Seguimos entonces con los intentos de amplificar las historias de los evangelios. Aquí hay otro que guarda un trozo de algo que aparentemente dijo Jesús. Aquel que busca, que no deje de, y después lo perdimos, ha hallado, y cuando él ha hallado, y después no tenemos más, queda atónito, él reinará y encuentra descanso. Eso es muy parecido a unas palabras de Jesús en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio gnóstico. Esto sale de un evangelio que se llama el Evangelio de Pedro y habla de después de la crucifixión. Esas son unas palabras, una historia que es relatada por este evangelio. No tenemos manera de saber si es verdad o falso. El evangelio fue rechazado por la iglesia primitiva, es decir, que faltaba del testimonio apostólico, es decir, que no se podía comprobar que ese testimonio salió de uno de los apóstoles. Entonces, el Evangelio de Pedro dice, entonces los judíos y los ancianos y los sacerdotes, dándose cuenta de que gran mal se habían hecho a sí mismos, comenzaron a lamentar y decir, ay por nuestros pecados, el juicio y el fin de Jerusalén se ha acercado. Y yo lamenté con mis compañeros, esta es entonces la voz de Pedro, que es quien está hablando aquí, y yo lamenté con mis compañeros y siendo lastimado al corazón, nos escondimos porque nos buscaron como malhechores y como los que querían prenderle fuego al templo. Por todas esas cosas ayunamos y nos sentamos lamentando y llorando noche y día hasta el día de reposo. Aparentemente en esta misma historia el arrepentimiento de los judíos duró solamente hasta que volvió el sol y después se gozaron otra vez. Así que, pero este fue un evangelio que fue rechazado por la iglesia primitiva por falta de una base apostólica. Este es el protoevangelio de Santiago, se llama protoevangelio porque relata una historia larga de los eventos antes del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, añade a la historia antes del nacimiento de Jesús. Y aquí relata un encuentro que tuvieron José y María, son justificados a pesar del hecho de que ella es embarazada, son enviados al desierto en base de las leyes del Antiguo Testamento, que cuando dice que hay un hombre o un esposo celoso, entonces presenta a su esposa para que ella tome el agua de prueba. Y si ella sale entonces enferma y muere, es porque estuvo infiel a su esposo. Pero aquí la prueba es aplicada a los dos salen al desierto y vuelven sanos y salvos. Y entonces esto da prueba, entonces, según la historia, que María no fue embarazada por José, sino por el Espíritu Santo. En cierto sentido se puede decir que estas historias son inocuas, es decir, que no hay ningún intento de dañar las historias de la Biblia, ni tampoco de socavar el mensaje de la Biblia, sino es un intento muy bien dentro de la tradición de los judíos de ampliar algunos de los datos que no se incluyen en las historias de la Biblia. Pero obviamente son historias falsas. No se hacía eso en los días de Jesús. El sumo sacerdote no se involucraba en estos asuntos ya para esa época. Entonces ya sabemos que esto no es una historia verdadera y bien fue rechazada entonces también por la iglesia primitiva. Bien, en adición a esas historias inocuas, se pudiera decir, hay también ciertos evangelios que a propósito intentan distorsionar las enseñanzas de la Biblia. Y aquí estamos hablando precisamente de movimientos como los gnósticos, de que hablamos antes. Los gnósticos trataron de aplicar a lo que se podría decir es la terminología del Nuevo Testamento, una filosofía
extraña, es decir, una filosofía que es una combinación de religiones orientales y filosofías griegas. El gnosticismo es una composición de esas tres cosas, las religiones del este, también las filosofías griegas y la terminología del Nuevo Testamento. Y tratan entonces de, en base de eso, enseñar que el hombre, para ser salvo, tiene que ser librado de su cuerpo. O sea, ellos consideran el cuerpo mismo como algo inferior del cual se debe escapar. Platón enseñó algo similar y también hasta hoy día el hinduismo enseña esa misma filosofía. Es decir, que la manera en que el ser humano se salva es escapando de su situación material. El material es malo. Entonces, ellos tenían toda una filosofía de niveles de ascenso hacia la unificación con Dios. Y esa unificación se llama, en los términos de los gnósticos, descanso, o sería en griego anapausis, que es una palabra muy común entre los escritos de los gnósticos. Y ahora vamos a ver un poco de eso. Pero primero queremos ir al Evangelio de los Ebionitas. Los Ebionitas eran adopcionistas, en verdad, es decir, que dijeron que Jesús nació como hombre y fue adoptado por Dios como hijo de Dios. Es decir, que él nació como hombre normal, no fue engendrado por ningún milagro, sino fue el hijo de María y José. Y con el tiempo Dios lo adoptó por su carácter justo. Entonces él fue asumido como el Hijo de Dios. Pero lo que enseñan los ebionitas entonces es que cualquiera puede llegar a la salvación por sus obras. Eso va en contra del mensaje del Nuevo Testamento, que enseña que no es por las obras que nos salvamos, sino por la fe. Es por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, según los ebionitas, Jesús era más bien un modelo, más bien un ejemplo, que un salvador en el sentido en que lo conocemos en el Nuevo Testamento. Esta es una parte de su evangelio. Dice, según el evangelio escrito en la lengua de los hebreos, esta es una cita que viene de Justino Mártir, en la lengua de los hebreos, que los nazarenos lean, ese fue un nombre dado a los ebionitas. Toda la fuente del Espíritu Santo descenderá sobre él. Además, en el Evangelio que recién mencionamos, encontramos escrito lo siguiente: y sucedió cuando el Señor subió del agua, toda la fuente del Espíritu Santo descendió sobre él. Bueno, si toda la fuente del Señor, del Espíritu Santo es derramado sobre Jesús en el bautismo, ¿qué significa eso? Que no lo tenía antes, ¿verdad? Pero las Escrituras dicen que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y el ángel dice a José, lo que es engendrado en su vientre es santo. Es decir, que Jesús ya tenía el Espíritu Santo desde el momento de su nacimiento, y el descenso del Espíritu Santo después del bautismo es una confirmación de su estado como el Hijo de Dios, no es un nuevo estado. Bueno, según los ebionitas, en el momento del bautismo es la primera vez que Jesús recibe el Espíritu Santo. Y es en ese momento que Dios lo adopta a él como Hijo de Dios, que antes no era. Y sigue diciendo, mi hijo en todos los profetas esperaba que tú vinieras para que yo descansara en ti, porque tú eres mi descanso, mi primogénito, quien reina para siempre. Ahí se encuentra el concepto de descanso 2 veces aquí en este pasaje, que quiere decir que los ebionitas eran también influenciados por los gnósticos. El Evangelio de Felipe es otro ejemplo. Este es un evangelio gnóstico. Esta es una cita de ese evangelio. Dice, el Padre y el Hijo son nombres singulares, el Espíritu Santo es un doble nombre, porque están en todas partes, están arriba, están abajo,
están en lo escondido, están en lo revelado. El Espíritu Santo está en lo revelado, está abajo. Está en lo escondido, está arriba. Los santos son atendidos por espíritus malos porque están cegados, quiere decir los espíritus están cegados por el Espíritu Santo para que piensen que están sirviendo hombres ordinarios. Por eso un discípulo pidió al Señor algo de este mundo. Él le dijo, pídele a tu madre y ella te dará de las cosas que son del otro. Ahora, es un poco enigmático, no entendemos exactamente lo que quería decir, pero aquí incluye también el concepto de que la salvación del hombre viene de una fuente de afuera, que el hombre en sí, como hombre de materia, hombre material, de carne, no voy a usar el término carne porque en la Biblia carne significa otra cosa. Para la Biblia el cuerpo no es malo, fue creado por Dios, es bueno, todas las cosas creadas por Dios son buenas. Sin embargo, para los gnósticos el cuerpo era malo, entonces la mujer era inferior al hombre porque la mujer producía el material, porque los hombres nacen de las mujeres. Entonces, la mujer fue considerada como la parte material de la raza humana y el hombre entonces fue considerado la parte espiritual de la raza humana. Y ahora van a ver por qué eso tiene importancia. Este es el Evangelio de Tomás, que es una obra muy citada. Incluso conocen el Código de Da Vinci. Eso se basa en los escritos gnósticos. Eso no viene desde la nada. Toda esa novela se basa en los escritos gnósticos y trata de pintar a Jesús como lo pintan los gnósticos. Es decir, que hay una información secreta que la gente tiene que conseguir, que es en base de esa información secreta que se consigue la salvación. Bueno, la Biblia no quiere nada de eso. La Biblia es totalmente transparente. No hay que tener ningún conocimiento secreto para conocer a Jesús. Conocer a Jesús es un asunto totalmente público. Es accesible para todo el mundo. No se basa en secretos. Pero los gnósticos sí, se basaron en secretos. Aquí es todo lo que dice. Simón Pedro les dijo, dejen que María salga de entre nosotros, porque las hembras no son dignas de la vida. Como dije, consideraban que las mujeres eran la parte material de la raza humana y como ellas producían material engendrando hijos, entonces eso fue algo que era parte del problema del material. Las mujeres producían material, entonces ellas representaban la parte mala de la raza humana. Y Pedro dice, que salga ella de nosotros. Jesús dijo, ved, yo la guiaré para hacerla varón, dice Jesús en este dicho del Evangelio de Tomás, para que ella también llegue a ser un espíritu viviente. Entonces, ser varón significa ser un espíritu viviente, semejante a los varones, porque cada hembra que se hace varón entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice en el Evangelio de Tomás. Bueno, suena posible, ¿verdad? No. No, mentira, no es verdad. Entonces, lo que ellos enseñaban es que para las mujeres poder entrar en el reino de Dios tenían que llegar a ser varones, y la manera en que lo hacían era por dejar de engendrar. Las mujeres dejaban de parir hijos porque pensaban que así, dentro de esta enseñanza, que podían entonces o podrían lograr la salvación. Entienden el contexto en que estos textos fueron dictados. Y entonces, al no tener contexto, se aplica así de una manera literal, fuera de contexto, que deja una situación que nadie quiere, que las mujeres no tienen ninguna participación en la iglesia. Eso es muy lamentable. Y es también para mí un poco extraño porque el texto dice que no permito a la mujer enseñar ni tampoco tener autoridad sobre el hombre. Pero lo que nosotros decimos es que la mujer no puede predicar.
Hay un verbo para predicar también en el Nuevo Testamento, kerusen, que es otro verbo, no es enseñar, pero lo que nosotros hacemos hoy día es que las permitimos enseñar, pero no las permitimos predicar. Así que lo hemos aplicado al revés, lamentablemente. Muy bien. Espero que eso les ayude a entender un poco mejor el contexto. Bueno, para finalizar entonces la otra presentación, quiero decir simplemente que nuestros evangelios nos han llegado a nosotros a través de un proceso largo de selección. Tardó en la iglesia primitiva más o menos 4 siglos para definir al final lo que es el texto del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios que nosotros conocemos estaban circulando ya desde las primeras épocas, como vamos a ver. Ya estaban incluidas desde los primeros manuscritos, entre los escritos circulando en las iglesias primitivas. Pero con el tiempo tenían que eliminar muchos otros textos que no formaban parte de las escrituras. Y las razones por las cuales incluyeron algunos escritos y excluyeron otros era el testimonio apostólico. Eso fue lo más importante. Si podían discernir en los escritos el testimonio de algún apóstol, entonces incluían a esos escritos en la Biblia y dejaron fuera los que no podían comprobar su origen apostólico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pensando en los 4 evangelios, ¿de quién es el testimonio de Mateo? De Mateo. Muy bien. ¿Marcos? No, es de Pedro. Marcos no fue un apóstol, sino él fue el sobrino, ¿verdad?, de Bernabé, pero también parece de los escritos de esa época que fue relacionado también con otros miembros de la comunidad de la iglesia primitiva. Él fue muy conocido. Sin embargo, él no fue apóstol, pero él fue aceptado en base del hecho de que fue entendido, como vamos a ver después cuando entramos en el Evangelio de Marcos, fue entendido que él fue el, como dice el pasaje citado por Ireneo, él fue el intérprete de Pedro, es decir, que él escribió el testimonio de Pedro. Así que en base de la autoridad apostólica de Pedro, Marcos está incluido. Lucas, él no fue discípulo. Sí, él fue doctor. Escribe muy bien, pero ese no es el criterio, ¿verdad? ¿Cuál es su testimonio apostólico? Pablo, exactamente. Lucas está presente para muchos de los eventos de la vida de Pablo. Él es nombrado en el libro de los Hechos y también es citado por Pablo varias veces en sus propios escritos, en sus cartas, sus epístolas, como su compañero. Quiere decir que Lucas es aceptado como el testimonio de Pablo, que también estaba presente en la vida de Jesús, aunque no fue discípulo en ese momento. Pero él sí tenía autoridad apostólica y por esa razón el Evangelio de Lucas también encontró su base en la autoridad de Pablo. Y al final Juan mismo fue un discípulo. Y así entonces la iglesia primitiva seleccionó de entre las muchas opciones que habían en esos siglos los 4 evangelios que tenemos hoy día. Muy bien, en esta próxima parte voy a presentar lo que es el desarrollo de los 4 evangelios y lo que se llama el problema sinóptico. El problema sinóptico significa simplemente, como dice la palabra, visto junto. Eso es lo que significa en griego. Óptica, todavía hoy día afiliamos con los ojos, ¿verdad? Y sun en griego significa junto.
Quiere decir que hay 3 de los evangelios que se han desarrollado más o menos de la misma manera y es aplicado entonces a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y la razón por la cual es porque esos 3 evangelios son muy parecidos. Se puede ponerlo lado a lado y hacer comparación y va a encontrar muchas de las historias de Marcos en Mateo y también en Lucas. Incluso la gran mayoría, por encima de 90% de Marcos, se encuentra ambos en Mateo y en Lucas. Quiere decir que hay una relación muy distinta entre los 3 evangelios. Aquí se nota la diferencia en tamaño de los evangelios. Mateo tiene 1086 versos, es bastante largo. Marcos 661 versos, es decir, más o menos la mitad de Mateo. Y también Lucas tiene 1149 versos. Es decir, que obviamente, aunque por encima del 90% de Marcos se encuentra en Mateo y Lucas también incluyeron muchas materias que no estaban presentes en el Evangelio de Marcos. Es decir, que tenían otras fuentes de las cuales también tiraban sus historias. Hay 3 tipos de concordancia entre los 3 evangelios. Primeramente hay concordancia en las palabras, es decir, que a veces se puede poner los 3 evangelios lado a lado y es obvio que están citando exactamente las mismas palabras. Eso es más sorprendente en griego que en las traducciones, por supuesto, porque cada traducción intenta de traducirlo de una manera que sea entendible para nosotros. Las versiones más antiguas, como la Reina Valera en español, hacen un esfuerzo para mantener más o menos el texto literal. Así que es un poco más difícil de leer, sin embargo, revela mejor lo que es el texto que queda detrás de la traducción. Y en ese sentido, para el estudio bíblico, muchas veces la Reina Valera, las versiones más antiguas, son mejores para el estudio, porque revelan donde hay similaridades de palabra y similaridades de expresión. Y muchas veces en las traducciones, con el deseo de ponerlo en un lenguaje que sea entendible para el pueblo, muchas veces escondan esas relaciones, no a propósito, por supuesto, sus deseos son dignos, sin embargo, por el hecho de que buscan un lenguaje más popular, dejan a un lado lo que es el texto literal. Y eso causa, es más difícil estudiar la Biblia de esa manera. Yo les he mostrado, han visto, ¿verdad?, lo que yo uso. Cuando tengan oportunidad sería bueno comprar esto se llama Bible Logos. Incluso hay una herramienta muy parecida que se llama eSword, exactamente. Es E-SWORD. Si quieren anotarlo, lo pueden encontrar en el internet, lo pueden downloadear, bajar a su computadora, ¿verdad? Estoy inventando palabras otra vez. Descargar, muchas gracias. Se puede descargarlo del internet y después usarlo. Es muy parecido a esto, pero aquí se nota que está el texto hebreo ahí arriba. Después la Septuaginta, este es un pasaje del Antiguo Testamento, la traducción griega del Antiguo Testamento. Se puede ordenarlo de la manera que quiera. Yo tengo el inglés después y después la Reina Valera de las distintas versiones. No, la de arriba es la Biblia de las Américas y después la Reina Valera versión 60 y después varias otras versiones. Sí, hermano. La letra E como electrónica, E-SWORD.
Este se llama BibleWorks. Bible, Biblia, Bible en inglés. Y works como obra. Obras bíblicas en español, pero BibleWorks. Y cuesta más o menos $180, creo. Pero es una herramienta muy poderosa. Se nota que se puede buscar en base de radicales, por ejemplo, a mano derecha. Y ahí después hay una lista de todos los versos bíblicos donde aparece esa radical. Así que es poderosa, una buena herramienta. Ok, entonces en el griego hay una concordancia absoluta en algunos de los pasajes. Obviamente los tres autores estaban trabajando con la misma materia escrita, es decir, que no estaban basándose en tradiciones orales ni tampoco en memoria, sino en alguna fuente escrita, porque la palabría así es exacta en los tres evangelios. Hay concordancia de orden también, es decir, que las historias en los tres evangelios aparecen más o menos en el mismo orden. Hay algunas inversiones en ciertos puntos, pero en su gran mayoría las historias siguen una orden histórica en los tres. Y después hay una concordancia de materia parentética, y vamos a mirar lo que significa eso. Básicamente eso es cuando los autores hacen sus propios comentarios sobre lo que está hecho o dicho en el texto. Y vamos a ver que los comentarios son llevados a los tres evangelios, es decir, que obviamente cuando están dando un comentario y es exactamente igual en los tres evangelios, eso no es un comentario personal del autor del evangelio, sino es el comentario de la fuente que precede su incorporación en la Biblia, y por esa razón se encuentra en los tres evangelios. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Vamos a saltar para seguir adelante y terminar esto antes de mediodía. Lo dejamos para después. Este es un ejercicio de concordancia donde pueden mirar tres pasajes históricos, pero cada cual hacen su toque distinto al pasaje. Ok, concordancia en el orden de los eventos. Aquí se nota, hay los tres evangelios puestos lado a lado, y se nota que el orden en Marcos sigue directo. Lucas también lo sigue evento por evento, ¿verdad? Se nota ahí a la derecha, casi sin espacio, Lucas está siguiendo exactamente la misma orden. La misma orden que tiene Marcos, y Mateo lo inserta en distintos puntos, pero su orden es un poco distinto. Aquí también se nota una vez más que Marcos sigue en orden, Lucas lo sigue casi palabra por palabra, con una pequeña excepción ahí en el medio, y Mateo ahora también lo sigue, pero él añade también mucha materia que no se encuentra en Marcos. Así que Mateo obviamente está trabajando con una fuente que no tiene Marcos a mano cuando él escribe. También la fuente de Mateo no es la misma fuente de lo de Lucas, porque Lucas no lo incluye en su materia. Así que Mateo tenía una fuente aparte, Lucas tenía otra fuente aparte, y Marcos fue probablemente el primero en escribir, como vamos a ver en pocas pantallas. Y aquí también seguimos el mismo patrón. Marcos sigue su línea, Lucas también más o menos sigue el mismo orden, y también Mateo lo sigue, aunque Mateo ya para esta época ha añadido mucha materia de él mismo que él ha incluido dentro de su evangelio. Aquí hay algunas
instancias de lo que llamamos materia parentética, es decir, es un comentario del autor, pero aparece en los 3 evangelios. El primer ejemplo es lo que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 15 y Marcos 13, 14, donde entre paréntesis el autor dice, el que lea, que entienda. Esas no son palabras de Jesús, sino son añadidas por el autor, y él está asumiendo ¿qué? Que hay lectores. Es decir, que él está trabajando con una fuente escrita. Por eso sabemos que no es palabra de Jesús. Porque Jesús está hablando, él no está escribiendo, Jesús está hablando. Entonces él no diría el que lea, que entienda. Él diría el que escucha, que entienda, ¿verdad? Pero esta es palabra del lector, del autor. Él está diciendo a los lectores que presten atención porque esta es una palabra importante de Dios. Y entonces el hecho de que aparece en Mateo y Marcos en exactamente la misma forma señala que los dos estaban trabajando de la misma fuente escrita. Probablemente estaban trabajando con algo ya escrito que los dos incorporaron entonces dentro de su evangelio. También hay una aclaración en Mateo, Marcos y Lucas donde Jesús está hablando, pero por la cita que se nota ahí, es difícil saber cuándo Jesús deja de hablar a la multitud que se ha congregado y cuándo comienza a hablar al paralítico. Entonces, el autor añade ahí, para aclarar que Jesús está hablando ahora al paralítico, una materia parentética, diciendo, entonces dijo al paralítico, Jesús entonces ahora se torna al paralítico y comienza a hablar con él. Pero esas palabras parentéticas son incluidas en los 3 evangelios. Una vez más demuestra que los 3 estaban trabajando con una fuente escrita y ellos simplemente tomaron esas fuentes dentro de su evangelio, esas palabras parentéticas que fueron escritas por el autor original, cuya materia entonces fue incluida dentro de los 3 evangelios. Entonces también en Mateo y Marcos otra vez, en 27, 18 y 15, 10, Jesús dice, el autor dice, porque él sabía que le habían entregado por envidia. Entonces Jesús está aclarando, el autor está aclarando los motivos de Jesús en este caso, pero una vez más se encuentra en los 2 evangelios en exactamente la misma forma, así que los 2 estaban trabajando con la misma materia escrita antes de incluirla en el evangelio. Entonces, ¿qué debemos concluir de esto? Primeramente, la concordancia de los 3 evangelios no se explica en términos de fuentes orales. Habían los que decían, antes de escribir los evangelios, la iglesia primitiva trabajaba solamente con fuentes orales, porque esa fue la tradición de los judíos. Incluso Jesús menciona en cierto punto en los evangelios la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era una tradición oral, es decir, que fue la práctica de los judíos enseñar de manera oral y no de forma escrita. Lo que nosotros tenemos hoy día, que se llama el Talmud, y también el texto que precedió el Talmud, la Mishnah, aquellos 2 son escritos en base de la tradición oral de los ancianos. Eso refleja la misma tradición de los ancianos que Jesús señala en el Evangelio. Pero, por lo que vemos, los autores del Nuevo Testamento no estaban trabajando con fuentes orales, estaban trabajando ya con fuentes escritos. Y estas fuentes escritas, fueron ya escritas a muy temprana fecha, es decir, poco después de los eventos mismos que ocurrieron en la vida de Jesús. Eso viene a la confiabilidad del Nuevo Testamento. Es decir, que de la antigüedad no hay ningún escrito que tenga el apoyo
histórico que tenga el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el mejor atestiguado, ¿se dice? Sí, son los manuscritos mejor apoyados de la antigüedad. No hay ningún otro escrito que tenga el mismo apoyo histórico que tenga los evangelios que encontramos en la Biblia. Incluso si nosotros hablamos de Julio César, tenemos mucho menos evidencia de Julio César que tenemos de Jesucristo. Incluso lo que sabemos de Julio César es básicamente de 2 o 3 escritos, nada más. Mientras que la evidencia de Jesucristo viene de miles de escritos, ambos dentro y fuera de la Biblia. Así que es un poco cínico lo que hacen los críticos de la Biblia, ¿verdad? Cuando dicen que no hay apoyo histórico para la vida de Jesús. Bueno, si no hay apoyo para Jesús, entonces no hay apoyo para nadie. No existió nadie. Muy bien. Y el esqueleto histórico de los 3 evangelios indica un arreglo común de los materiales. Los 3 utilizaban más o menos el mismo material. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Bien, sí, hermano. Entonces, si ellos se apoyaron en fuentes escritas, ¿cuáles fueron? ¿El Talmud fue una de esas principales fuentes? No, el Talmud no fue una fuente para la Biblia. Dije que Jesús menciona la tradición de los ancianos. No, en esa época no estaba escrita, ¿no? Es decir, que Jesús está mencionando unas tradiciones orales que tenían los judíos. Los judíos en esa época no escribían sus tradiciones, los mantenían de forma oral. Sin embargo, después de la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo, se vieron obligados a reducirlo a lo escrito para no perder lo que habían acumulado a través de los muchos siglos. Y eso es lo que produjo entonces el Talmud y antes de eso la Mishnah. Entonces, si los apóstoles, si los autores del Nuevo Testamento se apoyaron en fuentes escritas, ¿quiénes escribieron esas? No sabemos. Lo que suponemos es que desde un principio habían algunos que entendían la importancia de Jesús, es decir, que estaban ahí presentes, vieron los milagros y estaban diciendo, wow, alguien tiene que tomar nota de esto porque esto no va a pasar otra vez. Y evidencia para eso es el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Donde tenemos discursos largos. Hay un libro escrito por F. Bruce que se llama La confiabilidad del Nuevo Testamento, donde él relata ciertas instancias en la antigüedad donde habían personas tomando dictación de las palabras, de los discursos de hombres importantes, porque hay los que dudan que se podría tener los discursos de Jesús de una manera tan detallada, pero había precedentes para eso ya en la antigüedad, y es seguro que alguien estaba ya escribiendo la palabra de Jesús, tomando nota de eso. No fue de una forma ordenada todavía, no fue de una forma formal, pero la composición existía. Así que fueron esas fuentes que fueron tomadas en el momento mismo de los eventos de la vida de Jesús que después fueron incorporados en los escritos del Nuevo Testamento. Y eso, una vez más, confirma la confiabilidad de esas historias. Es decir, algunas personas cuando oyen que hay fuentes hoy, pero eso implica que hay otros escritos. Sí, había muchos otros. Pero el hecho de que fueron incorporados en una colección formal de la historia de Jesús, quiere decir que la posibilidad que estas historias salían de los mismos eventos es aún más probable en vez de menos probable. Yo estaría más preocupado si solamente 30 o 40 y 50 años después de los eventos comenzaron a escribir.
eso me daría más preocupación. Pero el hecho de que las fuentes existían antes quiere decir que fueron escritos más cerca de los mismos eventos, que quiere decir que su confiabilidad histórica es comprobada.